Hola, hola a todos los amantes del drama, el romance y las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, listos para un chismecito jugoso y una dosis de esas historias que nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha incendiado las pantallas y los corazones, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lagrimita. Sí, señoras y señores, hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos cariñosamente, Hande y Kerem. Este par no solo nos conquistó con su química explosiva en la serie Senkalkapm, sino que también nos ha mantenido en vilo con sus idas y venidas, sus rumores de romance, sus confirmaciones y sus silencios. Hoy vamos a desenredar un poco este nudo amoroso, vamos a explorar esa línea difusa entre la ficción y la realidad, y vamos a analizar por qué estos dos se han convertido en la obsesión de muchos. Así que agarren sus palomitas, acomódense en sus asientos y prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y por supuesto muchísimo amor. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La familia sigue creciendo y nos encantaría tenerlos a bordo. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con los mejores chismes del mundo del espectáculo turco y latino. Ahora sí, vamos con todo. Bueno, empecemos por el principio porque para entender la magnitud de este fenómeno, hay que remontarnos a los inicios de Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocimos en español. Esta serie que conquistó corazones alrededor del mundo, nos presentó a Eda Yildiz, una florista soñadora y de espíritu libre, interpretada magistralmente por la dulce Hande Erçel, y a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo, perfeccionista y un poco cascarrabias, encarnado con maestría por el carismático Kerem Bürsin. Desde el primer capítulo, la química entre Hande y Kerem era palpable, una electricidad que traspasaba la pantalla y que hacía que todos suspiráramos con cada mirada, cada roce, cada diálogo ingenioso. No era solo la historia que nos atrapaba, era la forma en que ellos la contaban, la naturalidad con la que interactuaban, la sensación de que lo que veíamos en pantalla era mucho más que una simple actuación. Era evidente que no eran solo buenos actores, sino que había algo más, una conexión especial que los hacía únicos. Era como si, en medio de un set de grabación, hubiera nacido algo que iba mucho más allá de la ficción. La manera en que se miraban, la forma en que sus personajes se complementaban, la tensión palpable en cada escena romántica, todo gritaba que había más que una simple amistad entre ellos. Mientras la serie avanzaba, los rumores de romance entre Hande y Kerem no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, fotos de detrás de cámaras que alimentaban las sospechas de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans, que por supuesto somos los mejores detectives del mundo, analizábamos cada publicación, cada historia en Instagram, cada gesto en las entrevistas, buscando pistas que confirmaran lo que todos intuíamos, que el amor había traspasado el set de grabación. Los comentarios en redes sociales no cesaban: miren cómo se miran, esa risa no es de amigos, la forma en que la toma de la mano, cada detalle era examinado con lupa por los miles de seguidores que, desde el otro lado de la pantalla, anhelaban ver ese amor que se insinuaba en cada capítulo de la serie. Y es que, ¿cómo no enamorarse de la dulzura de Hande con sus ojos expresivos y su sonrisa radiante, una belleza que no solo cautivaba en la pantalla sino que emanaba una calidez contagiosa, y del carisma de Kerem, con esa mirada penetrante que derretía corazones y su encanto irresistible, un hombre que parecía salido de un cuento de hadas? Era una combinación explosiva que nos tenía a todos completamente enganchados, con la fantasía de que la historia de amor que veíamos en la pantalla podía hacerse realidad. Pero como en toda buena historia de amor, no todo fue un camino de rosas. Durante meses, Hande y Kerem jugaron al gato y al ratón con la prensa y los fans. Desmentían los rumores con una sonrisa nerviosa, aseguraban que solo eran amigos, que su relación era meramente profesional, que lo que veíamos en la pantalla era solo producto de su talento como actores. Sus palabras intentaban desviar la atención, pero sus acciones a veces los delataban. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas en restaurantes exclusivos, paseos por la playa con el atardecer como telón de fondo, disfrutando de la compañía mutua en viajes que parecían escapadas secretas. Y claro, la prensa no los dejaba tranquilos, los paparazzi los seguían a todos lados, con la lente lista para capturar ese beso robado, ese abrazo furtivo, esa foto que confirmara lo que ya era un secreto a voces.
Los tabloides turcos e internacionales se inundaban de titulares, los programas de chismes no dejaban de especular, y las redes sociales ardían con cada nueva pista que aparecía. Fue una época de mucha especulación, de teorías conspirativas que iban desde un simple acuerdo publicitario hasta un amor que se cocinaba a fuego lento, de mensajes cifrados en las redes sociales que eran interpretados por los fans como si fueran jeroglíficos. Los fans estábamos al borde de un ataque de nervios, pegados a la pantalla del celular, actualizando constantemente las redes sociales, esperando cualquier señal que confirmara nuestros deseos. Finalmente, después de meses de misterio y juego, de pistas y despistes, llegó la confirmación oficial. Sí, señoras y señores, Hande y Kerem eran pareja. La noticia explotó en las redes sociales, causando una euforia colectiva que no se veía desde el final de la Copa Mundial. Los fans celebraron como si hubieran ganado el premio mayor, se abrieron páginas de fans dedicadas exclusivamente a su relación, se crearon hashtags que se volvieron tendencia mundial, se organizaron fiestas virtuales para celebrar el amor de la pareja que todos habíamos shippeado desde el primer capítulo. Era como un sueño hecho realidad, una prueba de que a veces la vida puede imitar al arte. Ver a nuestros personajes favoritos enamorados en la vida real era simplemente mágico, una sensación que iba más allá de la ficción, una conexión que nos hacía creer en los finales felices. Los vídeos con sus mejores momentos en la serie eran editados una y otra vez, las fotos de ellos juntos eran compartidas miles de veces, y las entrevistas donde confirmaban su relación se volvieron virales. Hande y Kerem, lejos de esconder su amor, se mostraron felices, enamorados, compartiendo momentos especiales con sus seguidores, confirmando que el amor, a veces, sí puede salir de la ficción y convertirse en una hermosa realidad. Sus publicaciones en redes sociales se llenaban de mensajes de amor y complicidad, fotos de ellos abrazados, disfrutando de la compañía mutua, declaraciones de amor que derretían hasta el corazón más frío, y momentos cotidianos que mostraban la autenticidad de su relación. Fue una época de miel para los fans, una etapa donde todo parecía perfecto, donde la realidad superaba cualquier ficción. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y esperanza, una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad. La relación de Hande y Kerem fue una montaña rusa de emociones, una historia de amor que nos mantuvo enganchados en cada giro y cada curva. Nos compartieron viajes por lugares exóticos, celebraciones de cumpleaños que parecían sacadas de un cuento de hadas, momentos divertidos que nos sacaban una sonrisa y tiernos momentos que nos hacían suspirar. Se veía que se complementaban a la perfección, que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, que se admiraban no solo por su belleza sino también por su talento. Era una pareja de ensueño, de esas que nos hacen creer en los finales felices de las novelas, una relación que parecía ser a prueba de balas, un amor que todos deseábamos para nosotros mismos. Sus apariciones públicas se convirtieron en eventos esperados por todos, sus entrevistas eran analizadas con lupa en busca de pistas sobre su relación, y sus fotos eran guardadas como tesoros preciados. Pero como suele pasar en este mundo de los famosos, donde todo parece brillar con luz propia, no todo dura para siempre. Después de casi un año de relación, la noticia de su ruptura llegó como un baldazo de agua fría para todos los fans, como si un balde de hielo hubiera caído sobre nuestros corazones. La tristeza se apoderó de las redes sociales, los hashtags de amor a la pareja fueron reemplazados por mensajes de tristeza y desconsuelo, y los corazones de muchos quedaron rotos, como si nosotros también hubiéramos perdido un amor. La noticia llegó de repente sin previo aviso, dejando a todos los fans en shock, preguntándose qué había pasado, cómo una relación tan perfecta podía haber terminado. El silencio de la pareja solo alimentaba las especulaciones, y los rumores sobre las razones de la ruptura no dejaban de aparecer. Las razones de su separación nunca quedaron del todo claras, convirtiéndose en un misterio que alimentó todo tipo de teorías. Se especuló sobre diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro, sobre agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, sobre presiones mediáticas que habían desgastado su relación, y hasta sobre terceras personas que habían intervenido en su romance. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraban que la presión de la fama había sido demasiado para ellos, que el hecho de que su vida fuera observada constantemente había afectado su relación. Otros rumores apuntaban a que sus prioridades habían cambiado, y que ya no compartían los mismos objetivos. Lo cierto es que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, dejando a los fans con la duda de qué había pasado realmente y con la esperanza de que algún día, uno de los dos revelara la verdad detrás de su ruptura. Algunos todavía guardaban la esperanza de una reconciliación,
de un nuevo capítulo en esta historia de amor, de una segunda oportunidad para la pareja que tanto habíamos amado. Creían que el amor que habían demostrado no podía haberse evaporado de un día para otro, que todavía había una chispa entre ellos, que solo era cuestión de tiempo para que volvieran a estar juntos. Pero el tiempo seguía pasando y no había señales de una vuelta atrás. Sus caminos se separaron, sus proyectos profesionales los llevaron por rutas diferentes, y los rumores de una reconciliación se fueron desvaneciendo poco a poco. Y es que en el mundo del espectáculo como en la vida misma, las relaciones pueden ser tan volátiles como las emociones de sus protagonistas, y a veces, el amor no es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Sin embargo, y aquí viene la parte más interesante de todo este embrollo, el fuego de los rumores nunca se apagó del todo. A pesar de la ruptura oficial, de sus declaraciones donde aseguraban que solo eran amigos, los fans, que no nos rendimos fácilmente y somos los mejores detectives del mundo, seguíamos atentos a cada movimiento de Andy y Kerem, buscando indicios de que aún existía una chispa entre ellos, una pequeña luz de esperanza que nos permitiera creer que su historia de amor no había terminado. Y para sorpresa de muchos, esos indicios empezaron a aparecer. Se les vio juntos en el mismo lugar, en eventos sociales, en fiestas de amigos en común, aunque no precisamente juntos, pero la casualidad, decían algunos, no existía en el mundo de los famosos, que cada encuentro era un guiño del destino. Empezaron a circular fotos y vídeos de eventos donde coincidían, de comentarios sutiles en redes sociales que hacían pensar que había algo más que una simple amistad, de miradas que parecían decir más de lo que sus palabras expresaban. Los rumores de una posible reconciliación se volvieron a encender con la misma fuerza que al principio, alimentando la esperanza de los fans que no habían perdido la fe en este amor, que se negaban a aceptar que su historia había llegado a su fin. Las redes sociales volvieron a inundarse de mensajes de apoyo a la pareja, de peticiones para que volvieran a estar juntos, de vídeos que analizaban cada detalle de sus encuentros. Los programas de chismes volvieron a especular sobre su posible reconciliación. Los tabloides volvieron a publicar titulares que jugaban con la posibilidad de un nuevo capítulo en su relación, y los fans volvieron a ilusionarse con la idea de ver a Andy y Kerem juntos una vez más. Y aunque Andy y Kerem se han mantenido herméticos sobre su relación actual, evitando hacer declaraciones públicas sobre su vida personal, el misterio que los rodea sigue siendo objeto de debate y especulación, un enigma que todos queremos descifrar. Muchos aseguran que hay química, que hay una conexión innegable entre ellos, que la ruptura solo fue un impasse, y que es cuestión de tiempo para que vuelvan a ser la pareja que tanto amamos. Otros, más escépticos, creen que solo son amigos que comparten el mismo círculo social, que se han cruzado de forma casual en varios eventos, y que los encuentros son solo coincidencias que los fans han interpretado de manera romántica. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Existe una verdadera posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos, y solo el tiempo nos dirá el desenlace de esta historia de amor. Lo que es innegable es que Ander Erzel y Kerem Bürsin han dejado una huella imborrable en el corazón de muchos, una marca que va más allá de la ficción y que ha trascendido las pantallas. Su romance, ya sea real o ficticio, ha sido una montaña rusa de emociones que nos ha mantenido enganchados de principio a fin, una historia que nos ha hecho reír, llorar, suspirar y hasta perder el sueño. Su química en la pantalla, su complicidad en la vida real, y la incertidumbre que rodea su relación han hecho que se conviertan en una de las parejas más populares y comentadas del mundo del espectáculo turco, y que su historia sea una de las más fascinantes de los últimos tiempos. Son el ejemplo perfecto de cómo la vida real puede imitar al arte, y cómo el amor, a veces, puede sorprendernos de las maneras más inesperadas, haciendo que nuestra vida se parezca a nuestra telenovela favorita. Su historia se ha convertido en un fenómeno cultural, en un tema de conversación recurrente en redes sociales, y en una fuente de inspiración para muchos que sueñan con encontrar un amor tan apasionado y mágico como el que vimos entre Eda y Serkan, y entre Andy y Kerem. Y es que más allá de los rumores y las especulaciones, Andy y Kerem son dos grandes profesionales que han demostrado su talento y su carisma en cada proyecto que realizan, dos estrellas que brillan con luz propia y que han cautivado al público con su encanto y su naturalidad. Andy, con su belleza y su sensibilidad, ha conquistado al público con cada personaje que interpreta, demostrando que no solo es una cara bonita, sino también una actriz talentosa y versátil. Kerem, con su galantería y su carisma, se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo, mostrando que su encanto no solo se limita a la pantalla, sino que también se extiende a su vida personal.
Son dos artistas que han sabido conectar con el público, que han demostrado su pasión por su trabajo y que han dejado una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Juntos han creado una magia que difícilmente se olvidará, una conexión que ha trascendido las pantallas y que ha quedado grabada en el corazón de todos aquellos que seguimos su historia. Así que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un misterio, un rompecabezas con piezas que no terminamos de encajar, una novela que todavía no tiene un final escrito. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia, sea cual sea su desenlace, nos seguirá manteniendo en vilo, con el corazón latiendo fuerte y con la esperanza de que el amor, al final, siempre triunfe. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla, de sus proyectos individuales, y de las pequeñas pistas que nos dejan en sus redes sociales, esperando que algún día nos confirmen lo que todos anhelamos, que Hande y Kerem, el romance turco al rojo vivo, sigan incendiando nuestros corazones con su amor, y que su historia se convierta en el mejor final de una telenovela que jamás hayamos visto. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la realidad puede imitar a la ficción, y que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Hemos llegado al final de este recorrido por el apasionante romance de Hande y Kerem, una historia que nos ha mantenido en vilo desde el primer capítulo hasta el último suspiro, una novela de la vida real que ha superado cualquier ficción. Hemos visto cómo su química en la pantalla traspasó la ficción, cómo los rumores de romance se hicieron realidad, cómo su amor nos hizo suspirar, y cómo su ruptura nos rompió el corazón. Hemos explorado los altibajos de su relación, los rumores de reconciliación, y la incógnita que aún los rodea, sin encontrar respuestas definitivas, pero disfrutando cada detalle de su historia. Sin duda, su historia es una de esas que nos recuerdan que la vida puede ser tan apasionante y dramática como una telenovela, que el amor puede ser una montaña rusa de emociones, y que los finales felices no siempre son la regla. Hemos analizado cómo estos dos talentosos actores han conquistado nuestros corazones, tanto por su trabajo como por su vida personal, cómo han logrado conectar con el público de una manera única, y cómo se han convertido en un referente en el mundo del espectáculo turco. Su historia, llena de giros inesperados y momentos emotivos, nos ha mantenido en vilo, alimentando nuestras fantasías y despertando nuestras emociones, demostrando que el amor es un motor poderoso que impulsa nuestras vidas, y que puede aparecer en los lugares más inesperados. Hande y Kerem son el ejemplo perfecto de cómo el amor, en todas sus formas, puede ser una fuente de inspiración, y cómo la vida real puede superar cualquier ficción. Su historia es una muestra de que los sueños pueden hacerse realidad, pero también de que los finales felices no siempre son la regla. Y aunque su futuro sigue siendo incierto, lo que es innegable es que su historia nos ha dejado una marca imborrable, que ha trascendido las pantallas y que ha quedado grabada en nuestros corazones. Su química en la pantalla, su complicidad en la vida real, y el misterio que los rodea han hecho que se conviertan en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, y que su historia sea un tema de conversación recurrente en redes sociales. Hande y Kerem, sin duda, seguirán siendo el centro de atención de todos aquellos que amamos las telenovelas y las historias de amor, y su historia seguirá siendo un ejemplo de cómo la vida puede superar cualquier ficción. Ahora los invito a que me cuenten qué opinan ustedes de todo este chismecito. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que su historia ya llegó a su fin? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? ¿Cuál fue el momento que más los hizo suspirar o llorar? ¿Qué opinan de las especulaciones que rodean su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y compartir nuestras opiniones. Y recuerden que este espacio es para que podamos hablar, especular, reír y, por qué no, hasta llorar juntos, como buenos fans que somos, porque sabemos que en el mundo de las telenovelas y el chisme, la opinión de cada uno cuenta. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Por el universo de Hande y Kerem, un viaje que ha estado lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho amor. Gracias por su apoyo incondicional, por su cariño y por estar siempre presentes en cada vídeo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo, y por la que seguimos compartiendo nuestra pasión por las telenovelas y el mundo del espectáculo turco. Sin su apoyo este canal no sería lo mismo, y su presencia es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo nuestras historias favoritas con ustedes. Y ahora los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con los mejores chismes del mundo del espectáculo. Y no olviden dejar sus comentarios, que me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más romances y más emociones. Hasta la próxima, y que viva el amor. Y recuerden que en el mundo de las telenovelas, todo puede pasar, así que mantengamos viva la esperanza.